Vamos a comenzar saludando. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, encantada de hablar con vosotros. Y nosotros también contigo. Queríamos saber esos estudios que estás realizando sobre un tema tan controvertido como el acoso escolar. Ha habido un avance, ¿no? En el 2008 hicisteis un estudio y ahora también habéis sacado o tenéis una colaboración con el Ministerio de Educación. Queríamos que nos hablases un poquito de ello y de esa forma que tomemos conciencia, una conciencia social del hecho del acoso escolar. Pues desde 2006 hasta ahora, y seguimos, hemos estado trabajando para el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que es un organismo creado por el Ministerio de Educación, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, por supuesto la Comunidad de Madrid, y están también representados pues todos los colectivos que forman parte de la escuela y del conjunto de la sociedad, las familias, los sindicatos de profesorado, los distintos agentes sociales, representantes de otros ministerios. Entonces, este observatorio quería disponer de una evaluación muy rigurosa de cómo está la convivencia en la escuela. El tema del acoso, por supuesto, porque hace unos años despertó mucha preocupación social y tomó conciencia la sociedad de que era un tema muy viejo, que había existido desde que existe la escuela, pero que ahora queríamos erradicar de una manera muy firme. Estos estudios siguen y contaré también qué hay para un futuro muy inmediato. Bueno, en estos estudios se ha puesto de manifiesto algo que también se ha encontrado desde otras investigaciones, que una vez que la sociedad en 2004 tomó conciencia de forma generalizada de que estábamos conviviendo con un problema muy grave que hacía sufrir mucho a los alumnos y alumnas que lo sufren, que teníamos que erradicar, que teníamos que separarnos distancialmente de ese modelo de dominio-sumisión que llevaba a sentirse importante a determinados estudiantes, excluyendo o humillando a otros. Entonces, todos los indicadores que tenemos reflejan que este problema está disminuyendo, que hoy es menos frecuente que antes de 2004. Los datos de este problema los recogimos en 2008 y en 2009. ¿En qué lo notas que está reduciéndose esa tendencia al acoso? Bueno, se nota en que cuando se comparan en otros estudios que hemos hecho, por ejemplo en la Comunidad de Madrid hicimos estudios en 2004 y en 2005, antes y después de esta toma de conciencia, y se ve que la frecuencia con la que se sufre acoso dentro de la escuela era menor. En este estudio estatal hemos detectado, por ejemplo, que los consejos que dicen recibir los estudiantes cuando les preguntamos ¿qué consejos has oído con frecuencia? Y hay uno que tradicionalmente, antiguamente se daba a todos los niños y a todas las niñas: si te pegan, pega. Y este es uno de los consejos que conduce a que la violencia se extienda en la escuela. Entonces ahora este consejo nos dicen que lo han escuchado con frecuencia el 27% de los adolescentes. Por el contrario, los consejos que nos dicen que han escuchado con más frecuencia son relativos a la utilización de alternativas a la violencia, como tratar de convencer a los demás que hay otras formas de resolver los conflictos, recurrir a la autoridad cuando es necesario, y en situaciones de violencia donde alguien abusa de la fuerza es necesaria la autoridad en lo que pretende ser una democracia coherente con los valores del Estado de Derecho. O, por ejemplo, en determinadas situaciones evitar a las personas que recurren a la violencia para no sufrirla. Entonces, los consejos que hoy transmite nuestra sociedad son sobre alternativas a la violencia. Y además, otro dato muy importante: antes algunos estudiantes que sufrían acoso no se atrevían a contarlo en casa. Uh-huh. Y ahora parece ser que la comunicación de los niños que lo sufren con sus familias es mucho más estrecha, que lo cuentan y que las familias conocen mucho más sobre las relaciones y las amistades o la falta de amistad de sus hijos. Por ejemplo, un dato: el 1,2% de los adolescentes españoles no tiene ningún amigo en el centro. Sabemos que esta es una situación que produce baja satisfacción con la escuela y que además es la situación de más riesgo de sufrir acoso, porque el acosador elige a una víctima que no va a ser apoyada por el entorno, y por eso la elige una víctima sin amigos. Este 1,2% de estudiantes sin amigos lo obtenemos cuando preguntamos a los estudiantes, pero también cuando preguntamos a las familias. El mismo porcentaje. Quiere decir que las familias saben cuando su hija o su hijo no tiene amigos, que se habla de esto en casa. Además de hablar de esto en casa, que es muy bueno, esa familia debería ponerse en contacto con el centro puesto que ahora además los profesores tienen mucha más conciencia de este tema, de lo importante que es promover que no haya nadie sin amigos en la escuela,
colaboren con las familias para que esta situación no se produzca. Muy bien, entonces veríamos esa parte positiva en la escuela donde se ha reducido ese acoso escolar, a pesar de que sigue habiendo un 1,2% de que no tiene esas redes sociales y por lo tanto el acosador va a elegir a estas personas que les falta esa disposición de ayuda con los demás y de conversación. Pero me interesa también especialmente los profesores. Los profesores, cómo reaccionan ante esta problemática, tienen herramientas. También en programas anteriores veíamos que era uno de los colectivos que sufría ansiedad, sufría depresión, sufría ciertas cuestiones psíquicas en una mayor medida. ¿Cómo ves el tema del profesorado y si el profesorado también tiene esa ayuda pertinente para poder encajar y encuadrar esta problemática? Sí, bueno, el profesorado es un medio para mejorar la educación. Se ha dicho con acierto que ningún sistema educativo puede ser mejor que su profesorado y que la situación en la que el profesorado se encuentra, y además el profesorado son personas con sus derechos, con su dignidad, y son un fin en sí mismos, ¿no? O sea que cuanto más cuidemos y mejoremos la situación del profesorado, mejor va a ser nuestra educación. ¿Qué detecta el estudio sobre la situación de los profesores? Bueno, pues detecta como un indicador muy positivo que ayude a poner las cosas en su sitio, que el 82% del profesorado que trabaja en la educación secundaria obligatoria en España se siente muy orgulloso de trabajar como profesor en su centro. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los profesores, aunque les toca trabajar y lidiar con las dificultades que el cambio origina en la sociedad, especialmente con adolescentes, sin embargo, consiguen una gran calidad en la realización de su trabajo que les produce esta situación de satisfacción y de orgullo por lo que hacen, como tiene que ser, porque es muy importante. También sabemos que lo que más desgasta al profesorado es globalmente, interpretando todos los datos, lo que más les desgasta es la conducta disruptiva. Ese pequeño grupo de alumnos que a veces habla, que distrae, que molesta y dificulta realizar las clases. Sabemos que esta situación la sufre con cierta frecuencia un 21% del profesorado. Sabemos también que el 79% no la sufre con frecuencia. Luego hay algunas situaciones que plantean dificultades especiales, y también hay profesorado que tiene recursos y buenas prácticas muy importantes que convendría compartir y extender entre todo el profesorado. Es decir, que habría que compartir esas buenas prácticas, esa ayuda mutua de cómo yo lo he resuelto, esto te puede servir, y quizás hacer esa red social entre ellos. Así es, porque además hemos visto que después de la conducta disruptiva, la segunda situación que puede hacer que el profesorado no se sienta lo suficientemente fortalecido para ejercer su tarea es el aislamiento. O sea, lo mismo que decimos que nadie es solo en el recreo cuando hablamos de estudiantes, habría que decir que la educación es una tarea compleja, que adaptarla a los cambios exige mucha ilusión y mucha energía, y que hace falta mucho apoyo de compañeros, del departamento, del resto de la escuela, de las familias, de la administración, de la universidad, de todas las personas, del conjunto de la sociedad, de todas las personas que tienen la responsabilidad de mejorar la educación, que es toda la sociedad, pero algunos estamentos y algunos sectores una responsabilidad añadida. No se puede ejercer bien la educación y adaptarla y llegar a cada clase con toda la ilusión del mundo que es necesario para poder trabajar con personas, incluso con personas que pasan momentos difíciles como son los adolescentes. No se puede ejercer esa tarea aislado. ¿Por qué se produce la indisciplina? Y si este problema es mayor ahora que antes. Pues es difícil contestar con absoluto rigor a esa pregunta sin tener datos comparativos que nos permitan llegar a la conclusión, pero con los que tenemos podemos afirmar que sí. Así como el acoso, ¿no? En el acoso estamos bajando y ha existido siempre. Conducta disruptiva también ha existido siempre, pero podemos pensar que hay más ahora. ¿Por qué hay más? Pues las causas son múltiples, pero yo destacaría dos. Una de ellas son los cambios relacionados con lo que llamamos revolución tecnológica. El hecho de pasar mucho tiempo delante de una pantalla, el alumnado de secundaria pasa al día más de 4 horas y media delante de pantallas, sobre todo en redes sociales, pero si le sumamos televisión, videojuegos, lo hemos calculado y con datos estatales rigurosos salen 4 horas y media en secundaria, 3 horas y media en primaria. Este tiempo delante de pantallas hace que los procesos para atender, estudiar, esforzarse en trabajos que exigen una atención y una memoria concentrada que supone esfuerzo y dedicación,
que esto puede estar alterado por la revolución tecnológica, por todo este tiempo delante de pantallas. Lo podemos detectar incluso en adultos, en estudiantes universitarios, mucho más en los nativos digitales. Y entonces quien se encuentra con estos procesos cognitivos necesarios para estudiar y trabajo académico es sobre todo el profesorado de secundaria. También el de primaria, también un poquito el de universidad, pero muchísimo menos. Hay que adaptar la escuela. Esto puede estar afectando a todo esto que se dice de dificultad para el esfuerzo, y el profesor se encuentra con que no atienden en clase, con que el trabajo concentrado, detenido, esforzado es mucho más difícil, con que la capacidad para concentrarte, incluso aunque haya algo que te aburre, que también hay que aprenderlo, es más difícil. Entonces necesita un apoyo suplementario para hacer esta adaptación histórica que nos toca hacer ahora. Es más difícil. Entonces necesita un apoyo suplementario para hacer esta adaptación histórica que nos toca hacer ahora. Y luego también hay otro tema muy importante que no se puede obviar. El concepto de autoridad ha cambiado y es preciso adaptar la educación a este cambio. Hace falta autoridad para educar. La autoridad hoy se tiene que ejercer de una manera diferente porque los valores de la sociedad son mucho más ambiciosos. Lo que nos dicen las familias en el estudio es que el profesorado recuperará autoridad cuando ejerza la autoridad, porque la tiene que ejercer y porque sin autoridad no se puede educar, pero que esta autoridad no se base en el miedo, que esta autoridad no se base exclusivamente en la posibilidad de castigar y la facilidad y la tendencia a castigar, que va asociada al miedo, sino que esta autoridad se base fundamentalmente en la confianza, en que el profesor, la profesora logre transmitir que es alguien preocupado por la justicia, por valores con los que el alumnado se identifica, con que está disponible para resolver los conflictos de forma justa, con que el profesor no es el enemigo del alumno. El profesor y la profesora son sus aliados. Si usamos una palabra coloquial, el profesorado es un cómplice del alumno para aprender, para atreverse a crecer, a madurar, a esforzarse, a luchar por lo que quiere conseguir, que no es su enemigo, que es su aliado, que le va a ayudar a conseguir cosas que desea, que es alguien preocupado por la justicia, por que el mundo sea mejor, que es alguien disponible cuando lo necesiten para aprender, para trabajar, para estudiar, para crecer. Y las familias nos dicen que manifestarán respeto por el profesor como lo van a manifestar por la dignidad de la persona, por cualquier persona, porque cualquier persona merece respeto. Y un plus añadido por ser profesor. Y que hablarán bien del profesor en clase y manifestando respeto por el trabajo del profesor. Pero nos dicen también que la clave para que las familias ayuden a recuperar la autoridad del profesor no es, como sucedía probablemente más en otras épocas, estar de parte del profesor aunque el profesor se equivoque y el profesor pida algo con lo que las familias no estén de acuerdo. Aquí muy pocas familias dicen que lo van a hacer. Vanessa. Entonces la tarea del profesor es hoy más difícil y hay que adaptarse a esta situación y exige crear un diagnóstico compartido y mucha cooperación entre las familias y el profesor, porque es que si no es imposible educar. Y entonces esa cooperación hoy hay que construirla de otra manera. Vanessa tiene una pregunta. Sí, yo quería preguntarle a María José si hay algún índice que nos indique o algo de que el acoso, hay más acoso en centros, por ejemplo, los grandes como capitales, como puede ser, por ejemplo, Madrid, o hay más acoso en pueblos, en otros centros que sean de más pueblos. Si hay alguna cifra o algo que nos indique si hay más acoso en grandes capitales o en pueblos, no sé. Pues hemos encontrado que el acoso, cuando hemos comparado los 350 centros representativos del ámbito estatal, hemos visto que hay muy poquita variación entre centros. Puede haber que un centro tenga más y que otro centro tenga muy poco porque ha aplicado un programa excelente para erradicarlo. Pero cuando comparamos estos dos centros con los 350, el efecto de estos dos centros se diluye. Entonces, al medir el peso de la varianza entre centros en los 350, vemos que el acoso apenas varía entre centros. ¿Por qué? Porque forma parte, no hay variación entre centros públicos y privados, no hay variación en función del tamaño de la localidad. ¿Por qué? ¿Cómo explicarlo? Pues parece ser, la explicación que cuenta con más evidencia, es porque el acoso es el residuo de un modelo ancestral que la sociedad en su conjunto compartía,
que decía a los niños y transmitía a los niños que cuando alguien ejercía la violencia, para que el niño se curtiera, para que se endureciera, especialmente a los chicos, que son quienes más acosan, aunque también haya chicas que acosan, que se les decía que tenían que defenderse por ellos mismos, que no recurrieran a la profesora, que si alguien les iba a agredir o les iba a pegar, que ellos tenían que demostrar que eran más fuertes. Y entonces algunos, con algunos problemas añadidos, pues ya trataban de demostrar que eran más fuertes e incluso pegaban primero. Entonces este modelo terrible con el que hoy no nos identificamos, porque hoy queremos el respeto mutuo y queremos los valores democráticos de la no violencia con los que se identifica de forma generalizada la sociedad, sin embargo ese modelo antiguo se nos sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo en principio en todo tipo de centros. Esto no quiere decir de ninguna manera que estamos condenados a seguir sufriéndolo, como se ve en que de forma generalizada en todo tipo de centros se estén empezando a tomar medidas para erradicarlo, que es la expresión extrema de un modelo cultural generalizado que hoy queremos y empezamos a cambiar. ¿En qué consiste esa herramienta que nos contabas anteriormente para diagnosticar la convivencia? Pues esto es muy importante. Desde el Observatorio Estatal con representación de las comunidades autónomas se pidió al Ministerio que con los datos de este estudio proporcionara una herramienta para que, utilizando las nuevas tecnologías, sin que el centro tenga que invertir dinero, porque cuando esto lo encarga una empresa resulta caro, sin que tampoco los departamentos de orientación tengan que dedicar mucho tiempo, que no lo tienen, a pasar pruebas, a corregirlas. Es decir, el alumnado adolescente va a la sala de ordenadores del centro, responde a un cuestionario, entrando en una página web, la página creada por el Observatorio Estatal, que de momento coordina para garantizar toda la confidencialidad necesaria, la coordina mi propio equipo, desde la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense. Los estudiantes responden en el ordenador. El profesorado responde también desde cualquier ordenador. Y al haber acabado estas respuestas, con la persona designada por el equipo directivo, con la clave que le vamos a dar, puede obtener el diagnóstico de lo que está sucediendo en el centro, la foto de cómo es la convivencia, más de 100 indicadores resumidos en 15 gráficos. Y además esta foto, estos gráficos de cómo va la vida del centro con múltiples indicadores, muy completo, lo va a poder comparar como si fuera un termómetro. Sabemos que tenemos fiebre cuando tenemos más de 37, sí, pero en 100 indicadores, comparado con lo que se obtuvo en el estudio estatal en el 2008, con lo que sentían el profesorado y los estudiantes y las estudiantes en 2008. Y bien interpretado el conjunto de los indicadores, con la ayuda del personal especializado que hay en el propio centro, con la ayuda del manual que se va a colgar en la página web. Estas páginas web va a haber disponible una desde el Ministerio de Educación y esperamos que haya disponibles otras 17 desde todas las comunidades autónomas. Se proporciona este termómetro que ayuda al centro a interpretar cómo van las cosas. Pues en la mayoría de los centros hay muchas cosas que y además van a poderlo interpretar como se interpretan las cosas en los centros, de 1 a 10. ¿Cómo estamos? Tenemos aprobado, notable, sobresaliente en muchos indicadores. Pues la mayoría de los centros va a ver que en muchos indicadores tienen notable, aprobado, incluso sobresaliente, y puede ser que haya 2 o 3 o 4, donde las cosas están de 4,5, ¿no? Ayuda a fijar objetivos, ayuda a notar todo lo que estamos avanzando, suele ser muy reconfortante. Y ayuda a detectar, por ejemplo, yo estaba hablando esta mañana con un centro donde detectaba que había problemas con algunas bandas y se podía ver que podían ser algunas bandas de alrededor del centro. Bueno, pues ayuda a detectar en la mayoría de las cosas, salen notables, sobresalientes, muy reconfortante, sale que el profesorado estaba con una ilusión a prueba de todo tipo de obstáculos, pero salían 2 o 3 cositas donde efectivamente se podían fijar objetivos realistas, que, por ejemplo, salía que la prevención de la violencia de género pues estaba trabajando menos que en el conjunto del Estado, salía que podía haber un problema de bandas en el entorno, no muy grave, pero bueno, a lo mejor una situación a detectar, a cuidar, y salía también, por ejemplo, que había un número de familias en el centro con algunas dificultades para enseñar a respetar los límites en casa, generalmente asociadas probablemente a falta de tiempo. Pues de aquí mismo se podían detectar un programa de apoyo a las familias, es decir, que da
esperamos mucha información. Toda esa información que tienes y que manejas nos ha sido de muchísimo interés, pero ya estamos en la cuenta atrás. Si te parece, otro día nos gustaría volver a contar con tu presencia, porque tienes tanto que aportar y a la sociedad, que es un placer escucharte y ver esos conocimientos. Pero por hoy se nos ha acabado el espacio, y darte las gracias y emplazarte a otra ocasión. Desde luego. Será un placer. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.